tal? ¿Cómo están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Bienvenidos sean a un TV Podcast más de Ratona de Televisión. Mi nombre es Raquel Guerrero Viguri y les doy la más cordial de las bienvenidas a este que es el TV Podcast número 95. Y ha sido una proeza llegar al 95, pero aquí estamos en este espacio de reflexión y divulgación sobre temas audiovisuales que encontramos tanto en televisión como en internet, en donde vemos, nos emocionamos y reflexionamos nuestros consumos. Y esta es una de las partes que suceden en este TV Podcast, suceden en todo lo que es Ratona de Televisión. Ustedes pueden encontrar mucho de lo que yo hago a este respecto en mi página, que es www.ratonadetv.com. Van a encontrar algunos videos, van a encontrar mis redes sociales, que es donde ahorita estoy generando más contenido, y el espacio del TV Podcast, que es, donde de pronto me suelto y me gusta ir más allá de lo que puede ser un post o de lo que puede ser un reel o una imagen. Y el tema del día de hoy lo estuve pensando mucho porque una de las cosas que he estado observando y que ha llamado mi atención como parte de un todo dentro de este ejercicio de ver y de reflexionar es esta parte que les digo que va en medio, que es emocionarnos. Y quiero hacer una reflexión porque en este espacio se habla mucho de telenovelas y últimamente han pasado, como lo hemos visto a lo largo de los años, suceden cosas con las telenovelas mexicanas y de repente yo ya no sé muy bien cómo abarcar estos temas, porque por una parte hay un tema de emoción, pero por otra parte hay ciertas cosas que de repente me ayudan o me desmotivan para poder hablar de los contenidos. Pero lo que sí es cierto es que tratando de elaborar un guión y hacer un poco conciencia de cómo podía plantearles a ustedes este tema, déjenme contarles que yo empecé a ver las telenovelas cuando era muy niña. Y una de las cosas que más me llamaban la atención no era precisamente la telenovela, sino más bien para mí lo importante de repente se volvió el acto social de la telenovela. No solo, digamos, como un tema de conversación, sino un tema de convivencia. Mis abuelas no vivían en la misma ciudad que yo y de repente nos iban a visitar. Y yo en realidad, una de ellas incluso vivía en un pueblo, yo vivía en una ciudad. Y de repente había tanta distancia entre las edades y entre las realidades que yo no recuerdo esta dinámica de que mis abuelas, cualquiera de las dos, se sentaran conmigo a preguntarme ¿y cómo te va en la escuela? ¿Y cuántos amiguitos tienes? Pues realmente mis abuelas llegaban a visitar a sus hijos, a saludarnos y a darnos cariño, pero nada más. Y a mí eso me angustiaba mucho, porque yo no sabía de qué manera estar con ellas y de qué manera tener algo que hacer con ellas, porque no querían jugar conmigo. Ya estas diferencias de edades sí estaban muy marcadas, ¿no? Entonces me di cuenta que había algo que mis abuelas hacían cotidianamente, todos los días sin excepción. Vinieran cada una por separado o a veces coincidía que estaban las dos juntas y se llevaban bien. Pero se sentaban en las tardes después de la comida a ver sus telenovelas. Y si había algo que a mí me llamaba la atención de verdad, es que no era ver la telenovela en sí misma. Me encantaba ver que mis abuelas hacían cosas cuando veían las telenovelas. Cosas que cuando estaba yo con ellas en otras circunstancias no sucedían. Y, por ejemplo, con mi abuela materna, que también se llamaba Raquel. Mi abuela materna fue una mujer, en la época, digamos, en la que yo la conocí, era una mujer un poco más silente, era una mujer como más retraída. Pero era muy, muy interesante ver cómo, y perdónenme si voy a usar las manos para decirles esto, pero ella era de las que de repente se sentaban a ver la telenovela
Y si antes no era como muy participativa, muy comunicativa, cuando veía algo, sobre todo que la sorprendía, era de estas mujeres, y voy a hacerlo, perdón si se escucha lejos, pero hacía esto de ¡ah! Y aplaudía. Cuando algo la emocionaba, cuando veía algo que la estaba sorprendiendo. De repente yo notaba que mi abuela me podía mostrar una serie, una gama de sentimientos y emociones que cuando estaba con nosotros, simple y sencillamente pues se guardaba para sí misma. Pero cuando estaba en este ejercicio frente al televisor, de repente se convertía. Era su experiencia como individuo viendo algo que justamente era capaz de emocionarla hasta las lágrimas o hasta la sorpresa o hasta el punto de pronto de interactuar con la pantalla, que eso es algo que mi mamá tiene y que de repente yo también, y que nos muestra hasta qué punto estos productos como una telenovela, están hechos para eso. Y también previamente estuve haciendo un par de ejercicios en mis redes, sobre todo en Instagram y en Twitter también, preguntándoles a mis seguidores o a la gente que quisiera entrar en esta conversación, ¿qué creían? ¿Cuál creían que era la función de una telenovela, ¿no? Si era educar, si era entretenernos, si era emocionarnos. ¿Qué le podíamos exigir a una telenovela y qué no? Todo esto salió a colación de una cita de un libro que también estoy leyendo sobre el melodrama, cómo es llevado a la pantalla, ¿no? A la telenovela en sí mismo, ¿no? A la televisión. Y hubo mucha gente que me decía, no, pues para mí es entretenerme, para mí es sentir, para mí es emocionarme. Y entonces volvemos como a lo mismo, ¿no? Y algo que tienen los medios en general es que tienen ese punto muy particular, que buscan la emoción, como sea. Y no importa que lo hablemos desde el melodrama o una telenovela. Quienes estén haciendo creación de contenidos para sus marcas, si ustedes tienen, si son community managers, si ustedes llevan una cuenta, digamos, personal, lo que sea. Todos los cursos, todas las clases que te están dando ahora de storytelling y de todo este asunto llevado hasta el punto de las redes sociales, siempre te están estimulando el tema de emociona a tu audiencia, emociona. Yo he estado dando algunas clases sobre eso, sobre cómo se crean estas nuevas narrativas, llevándolo, por ejemplo, a un tema transmedia, es decir, cómo un universo se puede expandir a diversos medios, pero hay una centralidad que viene desde el storytelling y que es emociona a tu audiencia. Estés vendiéndoles, no les digas que les estás vendiendo, emociónalos. Y eso es básicamente una de las finalidades de las historias que nos contamos. Pueden llamarse melodrama o no, pero nos emocionamos. Y nos puede pasar con una serie y nos puede pasar con un drama. Yo me acabo de enganchar con una serie de Apple, digo, la vi ahorita en mis vacaciones que me urgía tomar, que se llama The Morning Show. Va a salir la segunda temporada ahora en septiembre. Y aunque los primeros capítulos no estaban tan buenos, al final, créanme que me pasó lo que hace mucho no me sucedía, que era pararme de mi asiento, nerviosa, frenética, desesperada, porque no sabía qué es lo que iba a suceder en el capítulo, y mientras más veía, más me emocionaba y más gritaba y me mordía las uñas y me jalaba los pelos. O sea, me dejé ir como gorda en tobogán, sintiendo lo que la propuesta audiovisual estaba proponiéndome. Me enganché y me emocionó en una emoción en donde iba el suspenso, en donde iban muchas cosas. Pero bueno, ¿a qué voy con esto y cuál es mi finalidad? El melodrama es algo que todo el mundo menciona, que se menciona muy en estos días más que en otras ocasiones, de manera como muy déspota, como muy, sí, ya estás haciendo melodrama. El melodrama se entiende para todos como algo general que implica emociones, pero de pronto creo que no nos hemos sentado a entender muy bien de qué se trata que una telenovela
sea un formato que está enmarcado en un género que viene desde la literatura llamado melodrama. Esto es como muy profundo y en el podcast anterior a este, en el 94, si ustedes no lo han escuchado, por favor vayan, en una entrevista con Aída Guajardo, quien ha sido escritora y autora de muy buenos contenidos televisivos, ha adaptado muchas historias que vienen ya sea de autoras de años atrás o que vengan historias de otras nacionalidades. Y algo que mencionó en el podcast y que me pareció súper importante es, tú puedes contar la historia que sea, adecuarla a los tiempos, pero no se te olvide la base melodramática. Si tú juegas bien con tu base melodramática, puedes darle un buen desarrollo a la historia. Y este es un tema que parece muy menor, pero es la base de que de repente nosotros podamos decir en nuestras conversaciones, esto me gusta o esto no me gusta. ¿Y por qué traigo todo esto a colación? Les decía yo que aquí el tema es la telenovela. Y entonces últimamente, bueno, les digo, ahora que estuve en mis días de descanso, me puse a actualizarme un poco en mis telenovelas, que tenía yo algunas que no había empezado a ver. Empecé a ver Vencer el pasado, no me ha enganchado del todo, no crean. Sigo viendo Diseñando tu amor, vi La Desalmada, un capítulo, les prometo que creo que 2 aguanté, 2 nada más. Y también vi algunas telenovelas coreanas y de repente me dejó pensando mucho, no nada más mis propias apreciaciones, sino la conversación que tengo a bien seguir, una extraordinaria conversación que se genera todas las tardes en Twitter sobre las telenovelas que van pasando. Y de repente me parece bien interesante cómo muchos de nosotros somos capaces de entender que algo nos gusta o que no nos gusta, pero de repente no sabemos particularmente qué es lo que pasa. O sea, ¿qué es lo que hace que no nos guste lo que no nos gusta? Mi ejemplo es un poco, para los que viven en México lo sabrán, y sobre todo quienes son contemporáneos míos, sabrán que si nos comemos en este momento un pastelito de estos Gansito Marinela, pues vamos a decir así está rico, pero no sabe como lo hacían antes. Y podemos pasarnos horas en la discusión de por qué un Gansito ya no nos sabe igual, pero pues no llegamos a una conclusión exacta porque no sabemos realmente cuál es el ingrediente que falta, que sobra o qué en la fórmula se alteró para que hoy día el Gansito sepa diferente y no nos sepa como el que nos comíamos cuando éramos niños. Esto me parece que es como una buena analogía de qué pasa cuando estamos entablando una discusión, puede ser incluso a veces hasta ríspida, sobre lo que nos gusta o por qué no nos gusta una telenovela, ¿no? Y es muy curioso, en el caso, por ejemplo, de La Desalmada, que la verdad es que yo veo que hay muchas personas que la aplauden y pues de repente a mí sinceramente no me gustó en lo absoluto. Como está dejando de gustarme Diseñando tu amor, Bostezando tu amor, que alguien le puso y morí de la risa, porque es bien extraño tratar de definir qué es lo que pasa que no me gusta, pero sabes que algo no te gusta. Y en las conversaciones de Twitter, pues mucha gente dice, son los personajes, es la dirección de escena, están mal escritos los diálogos. Y entonces yo me quedo pensando en qué es lo que hace que algo nos guste o no nos guste. Y eso se llama, sobre todo en el tema de las telenovelas, pienso en las palabras de Aída Guajardo. Y me queda, pues por lo menos trato de hacerme mis propias conjeturas. ¿A qué es qué tan bien o qué tan mal saben los escritores hacer uso de las herramientas del melodrama? Y para hacer mi duda un poco menos angustiante, me fui a buscar un texto escrito en el 2002 por uno de los grandes autores que han hablado del melodrama en nuestro país, que es de los pocos que realmente hicieron lo propio, que se llamó Carlos Monsiváis. Si ustedes conocen o conocieron a Carlos Monsiváis, el tipo era una fantasía de hombre, era muy simpático, era muy irónico,
Y era un tipo que tenía gustos muy definidos y era cronista y podía hablarte mucho de política, pero también tenía una fascinación por el tema del melodrama. Yo hace muchos, pero muchos años, ni siquiera me acuerdo cuántos, tuve la oportunidad de ir al Museo del Estanquillo en la Ciudad de México, que es un museo que alberga mucha de su colección. Él acababa de morir y él murió en 2010, así que yo creo que debo haber ido en 2011, más o menos. Y había una exposición. Él coleccionó muchísimos afiches y pósters y cosas que tenían que ver con el cine mexicano de la Edad de Oro. Y todo esto él lo enmarcaba en muchas frases y cosas que disertó sobre el melodrama, sobre todo el melodrama de ese momento. Y en el texto que yo encontré, que es un texto fantástico, hace un recuento muy interesante sobre desde su estudio y perspectiva dónde había empezado el melodrama, porque no empezó como un producto de los medios de comunicación. Ni siquiera él lo enmarca y creo que algunos estudios que yo he leído lo ubican desde ahí, pero la propuesta de él es, el melodrama ha sido la pedagogía, y él lo llama pedagogía teológica. Y empieza partiendo, que no es nada aberrante pensar en esto que él dice, y él empieza a hablar, se los voy a resumir en muy poquito, porque él nos lleva desde plantear que el antecedente, su antecesor, lo llama él, que es la tragedia griega, en donde los personajes tenían un punto de catarsis y el espectador se veía inmerso en un chantaje sentimental que te hacían en esas epopeyas, en esas grandes obras de teatro griego, de tragedias griegas. Y todo esto él lo empieza a hacer como en una línea del tiempo, digamos, para hablarnos desde este antecedente de la tragedia griega y cómo fue siendo utilizado por la gente, para después hablar de la tradición, digamos, católica, cristiana, para utilizar al melodrama como esta oportunidad para contar relatos sobre santos, sobre la misma pasión de Cristo. Esto es para él, conste. Lo llamó un método teológico, así lo cito tal cual, ¿no? De repente empieza también a meterse ya en estos temas que abarcan varios de los autores que yo he leído, sobre el melodrama como uno de los momentos que se dan, digamos, en un momento muy específico de la historia, que es la Revolución Francesa, y que viene con una corriente muy importante a la que le llaman modernidad. Esto pues es algo que viene intrínseco, porque así es como de repente se empieza a hablar más de ello. Y dentro de lo que se da en estas épocas, también se dan ciertos conceptos como el nacionalismo. Y Monsiváis vuelve a retomar todo esto para decir, la historia, y aquí sí cito, la historia, con H mayúscula, es la serie interminable cuyos resultados se captan más adecuadamente a través de la emoción. Aquí habla de que los pueblos se dieron cuenta y las naciones se dieron cuenta de que también la enseñanza melodramática del civismo era súper importante para establecer ciertos procesos de nacionalización. Esto es bien interesante y esto amerita darle más profundidad, pero de alguna manera hace esta línea temporal y de repente pues obviamente llegamos al siglo XX, llegamos al cine sonoro y aquí es donde Monsiváis hace la propuesta que más me interesa plantearles, dejarles a ustedes como para que la piensen, la reflexionen y pensemos juntos o reflexionemos juntos. Porque de repente él dice, ok, el melodrama empieza a tener ciertos cambios y el cine sonoro empieza a hacer manifiestos estos cambios respecto a cómo se estaba contando el melodrama. Él primero habla de Hollywood, bueno, del lugar donde se hacen las películas que se empezaron a ver en ese momento. Pero de repente dice, la gente pidió que esos melodramas empezaran a transformarse porque ya no estaban acorde, o sea, esta manifestación del bueno y el malo y de cómo se nos generaba la emoción, tenía que ser acorde a los nuevos tiempos. Y entonces él plantea que en los años 50 se hizo hubo un cambio para poder
transitar entre lo que era el drama urbano, el melodrama urbano del rural, porque tenían otras circunstancias importantes que decirse. Y llega un momento en el que Monsiváis plantea que en los años 80, por lo menos en el caso mexicano, el melodrama, que plantea ciertas diferencias al melodrama del teatro o al melodrama cinematográfico, porque en la televisión el público podía dar un pulso de qué le gustaba y qué no, y los productores podían darse cuenta de ello. Valentín Pimstein es el más claro ejemplo de ello. Había ciertas intromisiones, obviamente comerciales, que hacían una cuestión totalmente diferente a lo que es la experiencia teatral o cinematográfica, y seguíamos en las certezas. Esto sí era como más parte de, porque la experiencia no nada más duraba 2 horas, duraba 120 capítulos o 90 capítulos o 70 capítulos, pero era la certeza de que un personaje podía ser como yo, o decir, este personaje hace lo que yo no quiero hacer lo que este personaje hace, etcétera, ¿no? Es decir, una cuestión más de identificación. Y en este amplio panorama del melodrama como una pedagogía sentimental, como lo llama él, hay algo bien interesante, porque después termina diciendo cómo otros formatos como reality show, por ejemplo, tienen muy claras las fórmulas del melodrama. Pero en los años 80, una de las cosas que decía él antes de terminar, esto que era lo que venía él explicando, que tenía que ver con la emoción del espectador, de qué tanto las historias se armaban para que el espectador sintiera o no sintiera, de repente cambió. Y de repente se empezaron a hacer historias que, aunque emocionaban o no al público, eso dejó de ser lo más importante. Se empezaron a ponderar más ciertos elementos, como los lugares, como, bueno, plantea varias cosas. Y me parece bien interesante, porque después habla de cómo justamente el reality show retoma esto. Y una vez más él dice, aquí sí el papel del espectador es importante, porque se toma como un personaje más que está sintiendo. Entonces, ¿hasta qué punto realmente las telenovelas actuales están pensando en emocionarnos? No es eso nada más. ¿Hasta qué punto están usando fórmulas que vienen de muchos años atrás en cuanto a relatos, como lo plantea Carlos Monsiváis, para emocionarnos? Y me parece que lo más interesante del texto de Carlos Monsiváis es, o por lo menos así lo interpreto, y con esto voy cerrando el podcast, es cómo él plantea que el melodrama tiene ciertas bases que han ido evolucionando conforme las historias que cuentan, pero también conforme al público que las consume y las realidades del público que las consume. Y creo que aquí es donde me parece súper interesante volver a caer en Diseñando tu amor y La desalmada y Vencer el pasado y cualquiera de estas, porque nos dan un claro ejemplo, sobre todo las trilogías de Vencer, contra otras cosas que estamos viendo, de cómo se utiliza la fórmula y con qué efectos. ¿Están buscando emocionarnos realmente? ¿Están buscando contar una historia donde el público realmente se sienta parte de las emociones que viven los personajes? ¿O hasta qué punto no lo están haciendo bien los escritores y después los encargados de llevar a la escena toda la propuesta que sale en un papel? ¿Hasta dónde realmente el melodrama nos ayuda o no? Y lo mejor de todo, ¿hasta dónde nosotros sabemos y tenemos conciencia de qué es el melodrama? Que una vez más es como esta fórmula del gansito, ¿no? Esa es la fórmula del gansito. ¿Qué hacen? ¿Qué le ponen? Pues quién sabe, pero sabemos que no sabe igual. Y lo podemos decir y podemos discutirlo. Pero ¿en dónde están estas fallas? Bueno, pues hasta ahí me quedo, porque para mí sigue siendo una buena interrogante. Y me mueve mucho a platicarles que estoy planeando un curso que hable sobre este tipo de cosas. Así que si ustedes
quisieran saber más, pues cuéntenme, déjenme sus comentarios, porque creo que esto es un tema que nos da para mucho. Creo que nos puede hacer nuestra experiencia emocional mucho más real. Porque si hay algo que decía Monsiváis aquí, es esta disposición que tenemos cuando vemos un melodrama, en donde sea, de entrar en esta convención de decir, yo vine aquí dispuesto a que me emocionen. Yo vengo aquí a que me hagan llorar. Es un punto tan vulnerable y tan fantástico en el que nosotros entramos en ciertas convenciones. Y llámense lo que sea, que nos haga, les digo que yo en este de The Morning Show, bueno, es que estaba yo en el infarto. O sea, hasta dónde nosotros realmente vemos un producto con esa intención, así de, hagan lo que quieran de mí, vengo a que me emocionen como quieran. Eso es lo que muchos hacemos. Y hasta dónde realmente están procurando esas experiencias o no, y a partir de cómo usan o no ciertos elementos como el melodrama, que es una base fundamental y que creo yo es la piedra angular no solo de la telenovela, y ahí está lo más sorprendente, ¿no? Monsiváis lo especifica súper bien, está en los reality shows, está en esto que Inmaculada Gordillo llama los docudramas, en muchos de ellos está en la publicidad, está en culebrones como Grey's Anatomy, que siguen haciendo temporadas y que de pronto pues nos emocionamos y a veces no entendemos muy bien, sabemos que se parece a una telenovela, pero ¿por qué? Bueno, de todo esto tengo mucho interés de platicarles más a detalle, así que cuéntenme qué les parece, cuéntenme sus opiniones, escríbanme por favor, entren a mis redes sociales, me encuentran como @ratonadetv y entren también a mi página www.ratonadetv.com, que también tiene ya una liga para el blog, o sea, ya ahorita ya están viendo una página mucho más en forma. Y bueno, pues me da mucho gusto que me hayan acompañado hasta este punto del podcast. Y pues muchas gracias y nos estaremos viendo una vez más para ver, emocionarnos y reflexionar sobre eso que consumimos de manera audiovisual. Bye.